Banco Santander, temporalidad 12 meses. La pregunta es, ¿el activo era la ruptura o este techo histórico no lo dejará pasar? Esa es la pregunta que queremos respondernos, ¿cierto? Con un análisis técnico. Lo primero que podemos evaluar es que hubo una secuencia de mínimos cada vez más altos, luego el precio cae, supera esos mínimos, pero el primero no lo superó. El primero está intacto. Si lo medimos, fíjense que lo apenas tocó. Bueno, si metemos la lupa, creo que no. Vamos a hacer con una herramienta más exacta como esta. Fíjense que no lo tocó. Ok, su mínimo ha estado inquebrantable. Ahora bien, podríamos marcar un canal, quedaría algo así, en las zonas de acuerdos, algo así, perfecto. Este sería nuestro canal, porque el precio hizo un máximo, hizo un mínimo, perfecto. Incluso podríamos hacer las zonas de negociación para tener una idea de los puntos psicológicos que usan los inversores. Muy bien, eso es lo primero que vamos a marcar. Por ahora no vamos a marcar los Fibonacci de bajada porque ya es evidente que el precio ha cerrado, la vela del año pasado ha cerrado por encima del 50%, pero para los que no tienen el ojo afinado, hacemos el impulso. Fíjense, el 50% es justo en esta resistencia y el precio cerró por encima del 61,8 de Fibonacci. Muy bien. Eh, Marcar esta resistencia es lo mismo porque ya al ojo, yo creo que ya ustedes si han visto todos los videos anteriores, verán que eh, ya el ojo se les va afinando, verán que ya hizo su recorrido, fíjense, justo, 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 justo. Ok, ¿qué otra cosa vamos a resaltar? El gran imbalance que dejó el año anterior en este activo. Este activo hizo o sea, hizo un super impulso en el año anterior. Perfecto. Una vez que tenemos esa información, nosotros queremos saber si realmente el precio va a romper esta ruptura, este supertecho. Decimos que es techo histórico porque es el máximo histórico que ha tenido. O por el contrario, él se viene en estos momentos abajo y no lo logra romper. Eso como lo podemos saber con las medidas, con los recorridos mínimos anteriores. Aquí, antes de aquel máximo, tenemos uno que en temporalidades altas no se ven, no se ven tan claros, pero en las temporalidades pequeñas cada inicio de vela es una resistencia, o sea, cada zona de acuerdo son resistencias y soportes. Y el último, que es el histórico del cual estamos hablando, es este. Ese es el último. Muy bien. ¿Cómo nosotros sabemos si realmente lo podría romper o no? Nos vamos a una temporalidad más pequeña. Ya este recorrido lo hemos marcado y nos faltaría marcar el siguiente, que sería este. Fíjense, del precio romper y confirmar, porque recuerden, no es solo romper, es romper y confirmar. Fíjense, ya esta, incluso, me voy a regresar para que lo puedan ver mejor. Aquí, yo por qué lo coloco aquí y me queda esta mecha por encima, porque yo lo coloco en zonas de acuerdo. Allí fue donde los inversionistas acordaron que el precio debería seguir una dirección específica, incluso aquí, incluso aquí. Cuando bajas a temporalidades más pequeñas, se ven como que la resistencia no es allí, sino un poco más arriba. ¿No ven? Y es simplemente
esa zona de negociación que hubo allí. Ok, eso es para que lo tengan en cuenta, porque cuando bajamos de temporalidad se ve diferente. Ahora bien, una vez que el precio rompa esta resistencia y la confirme, imaginamos que el precio haga algo como esto, luego estaría haciendo algo, bueno, antes de hacer este impulso así, obviamente, el precio podría hacer esto. Recuerden que, ok, momentos técnicos, momentos técnicos. Eh, esta ruptura no ha sido confirmada porque esta resistencia no ha sido aún usada como soporte. Si el precio rompe aquí y usa esta resistencia como soporte y luego rompe aquí y usa esta resistencia como soporte, estaremos hablando de que el precio podría hacer eso. Recuerden que las rupturas confirmadas es cuando, o validadas, es cuando lo que antes era resistencia luego se convierte en soporte. Mire, incluso aquí hay otra resistencia que aún tampoco ha sido validada. Eso no quiere decir que el precio no va a subir, ojo. Fíjense que se ha ido direccional. El hecho de que no valide una ruptura no quiere decir que no va a subir o no quiere decir que no va a bajar. Ojo con eso. El precio hace lo que quiera. Simplemente nosotros lo interpretamos de acuerdo a la información, a la teoría que hemos estudiado. Muy bien. Entonces, el precio, en teoría, una tendencia sana haría esto. Lo que antes era resistencia se convierte en soporte y así como fue bajando, porque fíjense que el precio fue bajando de esa manera. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Fíjense aquí, esto era un soporte, se convirtió en resistencia. Esto era soporte, se los marco con otro color. Naranja, por ejemplo. Subimos aquí, fíjense. Incluso lo hizo más arriba, pero si metemos un poco la lupa, fíjense, lo que antes era soporte se convierte en resistencia. Lo que antes era soporte, aquí se convierte en resistencia en esta, pero luego cayó, no fue tan validada esa, pero aquí sí. Un poco más, ok. Fíjense, lo que antes era soporte se convierte en resistencia. Lo que antes era soporte se convierte en resistencia. Perfecto. Borramos un poco para no tener, ok. Ahora, este es el escenario teórico que debía de ocurrir, que no fue así y no pasa nada. El precio ha hecho esto, ha hecho la ruptura de esta resistencia. ¿Qué estaríamos esperando nosotros para invertir? Que el precio, lo que antes era resistencia, se convierta en soporte. ¿Y qué más estaríamos esperando? Que rompiera el máximo, el techo histórico, el máximo anterior. Que lo rompa, fíjense que podría llegar a la parte alta del canal y aquí también se formaría una disyuntiva entre los inversionistas. ¿Será el inicio de la caída? ¿Será el inicio del retroceso? ¿Será la parte máxima? ¿Será el techo histórico que no va a romper? Y todas esas cosas. Bueno, el techo ya lo rompió en este caso, pero estaría esa duda en los inversionistas. Dudas que siempre están. Entonces imaginamos que el precio lo rompe, llega a la parte alta del canal, baja y usa lo que antes era resistencia como soporte, lo que antes era resistencia como soporte y se va. ¿Lo ven? Entonces, nosotros queremos saber si será una ruptura validada o simplemente lo usará nuevamente como techo. Ahora, lo que les digo hasta ahora de cómo va, de lo que ha hecho el precio hasta el momento, de cómo va, esperaríamos la confirmación de esta ruptura. Al precio confirmar esta ruptura, ya sabemos que llegaría hasta ese techo histórico, pero si él me confirma
esta ruptura ya sabemos que esta la va a romper, porque su recorrido mínimo anterior, miren, así lo dice. ¿Recuerdan cuando les he dicho en otros análisis de que cuando dos recorridos mínimos anteriores coinciden es porque el activo ya tiene probabilidades de que caiga? Bueno, fíjense que aquí no es así. Es cuando, por ejemplo, bueno, ya se los he explicado en otros activos, si ya los vieron, que este recorrido junto a este, cuando los suman, llegan los dos al mismo lugar. Entonces decimos, bueno, ahí hay probabilidades de que el precio caiga. Aquí no ha sido así. Si este activo, si este recorrido mínimo anterior, cuando lo mido, me dice que llega aquí, justo aquí, entonces te diría sí, el precio podría llegar allí y caer. No es el caso. Dice que una vez que valides esta, esta ruptura, una vez que la validas, el precio podría subir todo esto. Ahora bien, eso no se queda allí, porque una vez que el precio rompa ese techo histórico y lo valide, fíjense el recorrido que tendría este activo, fíjense el recorrido que tendría este activo. Es decir, que el que entre, bien sea en el retroceso o bien sea en la validación, miren todo el recorrido que va a tener este activo. Ok, para anotarlo y meterlo en una cartera. Muy bien, aparte de eso, si medimos, fíjense, si medimos ¿cómo se dice? El canal, fíjense que llegaría justo. O sea, la matemática del análisis técnico, o sea, es una maravilla. Es una maravilla. Ahora bien, borramos especulaciones, borramos escenarios, porque no han sucedido aún. Limpiamos un poco eh, y vamos a marcar lo que sí ha sucedido. Hizo un super impulso alcista, direccional, dejando un imbalance muy grande, prácticamente toda la vela. Ese impulso lo voy a en estos momentos naranja para que se resalte. En estos momentos, ok. Fíjense que esta vela de 12 meses no ha cerrado. Y el precio sí ya está por encima de esa resistencia, pero aún no lo valida. ¿Por qué? Porque no lo ha usado como soporte. Ahora, esto nos podría hacer pensar de que el precio podría venir a buscar la validación de este impulso. ¿Qué es la validación? Lo que antes era resistencia o soporte, a su vez sería el retroceso normal de cualquier impulso del 50% al 61 de Fibonacci, que es esta zona exactamente, antes de seguir subiendo. Eso podría pasar. Lo dejamos marcado porque es una probabilidad. Y bajamos a unas temporalidades más pequeñas a ver si hay indicios de que eso se esté iniciando. En 6 meses aún no leemos nada. Un detalle. El detalle es que como no leemos la última vela porque no ha cerrado, la vela que vamos a leer es la que ya cerró, en este caso es la vela del 2025, y la vela cerró por debajo de esa resistencia y de esta. El precio cerró por debajo, no cerró por arriba. En 6 meses, la vela de 6 meses también cerró por debajo. En 3 meses también cerró por debajo, obviamente. ¿Qué quiero decir con esto? De que las probabilidades de que el precio quiera venir a hacer ese retroceso son altas. En un mes, en un mes si la cosa cambia, en un mes tenemos que el precio cerró por arriba, es decir, está por encima de esa resistencia. Si metemos la lupa un poco, la vela cerró con una vela súper decidida y muy envolvente. Vamos a meterle un poquito de lupa a esta vela y eh, el 50% de la vela está por encima de esa resistencia. Cerramos aquí un poco.
de esta resistencia. Fíjense que está justo por arriba. Muy bien. Ahora bien, no tenemos consolidación que nos lleve a pensar que hay un posible patrón de continuidad, que hay un posible patrón de cambio, o sea, no hay impulsos y retrocesos que me lleven a pensar de que ya es el momento. Ahora bien, otro dato importante. Cuando las tendencias son así de direccionales, así como suben, bajan. Regresemos a 12 meses para que lo puedan ver mejor. Fíjense, bajó. Así como bajó, direccional subió. Este subió con impulsos y retrocesos. Aquí fue donde tuvo más o menos una aceleración. Pero fíjense, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Un solo impulso, un solo impulso. Fíjense. Y luego aquí sí lo hizo con una tendencia más sana, pero siempre con la fuerza bajista. Fíjense, las velas de compra son muy pequeñas y las de venta son muy decididas. Hasta que el impulso alcista se llevó todas las anteriores. Sin remordimiento se las llevó. Muy bien. Este es el escenario que marcamos. No quiere decir que esto vaya a suceder. Ojo, es de este impulso. El retroceso podría ser este. Lo marcamos cada vez que cierra un, una vela en la temporalidad que sea. Volvemos a un mes. No tenemos información de dónde podríamos. Lo único que tenemos aquí es esta directriz. Es lo único que, miren que coincide, todo. Es una cosa increíble el análisis técnico. Fíjense que coincide. Muy bien. Entonces, la respuesta es esa. Ya aquí rompió un ojito a una semana. Fíjense que la semana cerró en doji. Recuerde que los doji son posibles cambios de flujo. El último punto de control es este aquí abajo, bien, bien lejos. Fíjense, lo que antes era resistencia, luego soporte. Y bueno, podríamos pensar que el precio bajará bastante. En un día, bueno, en un día sí se ve bastante sana de impulsos y retrocesos. Se ve bastante sana en días. Y en días incluso rompió sus puntos de control. Perfecto. Pero recuerden que la pauta no las marca las temporalidades altas. O sea, entrar en corto aquí es perder porque en una semana te ha dado un doji pero no ha confirmado, en un mes es alcista y así sucesivamente. Entonces, bueno, en cuanto a esa pregunta, esa resistencia será rota, si ese techo histórico tendrá una ruptura o será un techo más, nos queda esperar. Nos queda esperar que el precio siga avanzando para seguir leyendo, pero la información que tenemos hasta ahora es que si nos valida esta resistencia, sí, podría romperlo sin ningún problema. Absolutamente sin ningún problema. Les voy a dejar aquí y de otro color la marca de esta resistencia en otro color, un poquito más grueso, para que se emocionen en este activo. Porque se ve bastante bien una vez que rompa y confirma. O sea, no tiene nada, 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 nada que lo detenga en todo este camino. Y trae fuerza. Trae fuerza por las velas que son decididas, pero recuerden, las tendencias direccionales son insostenibles. Estaría más contenta en este activo si retrocede por lo menos a la directriz y allí uno entraría con más confianza. Muy bien, esto es todo por este activo. Espero que les sea de mucha utilidad. Cualquier pregunta, no duden en escribir. Éxito en sus inversiones.